Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles nuevamente en esta otra sesión. Vamos a iniciar esta clase de trabajo de graduación. Un poco complicado en el sentido de que prácticamente cuando estamos aquí en presencial iniciamos ya a hacer bosquejos, a dar ideas más concretas para este, ir ya dándole, ¿cómo se llama?, más realce a nuestro proyecto. Entonces, de esta manera, perdonen, se nos hace un poco más difícil. Sin embargo, pues considero de que ustedes, igual como unas personas muy responsables, pues vamos a procurar que todo vaya saliendo en la mejor manera. Quiero compartir el contenido socioemocional. Estamos hablando esta semana sobre el respeto y en esta ocasión, pues como un valor, hemos ubicado acá respeto a la vida. Y más que un valor o algo que nosotros le queramos denominar así, pues para los creyentes recuerden que es como una parte de que se debe cumplir para todo cristiano, ¿verdad? Es como no sé si ustedes han escuchado mencionar sobre el decálogo y dentro del decálogo aparece no matarás. Entonces allí se establece el derecho o el respeto a la vida. Les quiero dejar con esta frase: el respeto que les das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Me gustaría escuchar una breve reflexión, algún comentario, si están de acuerdo o no, o qué piensan sobre esta frase. ¿Algún comentario? Jaime dice que ustedes deben opinar, dice. Diego o Priscila. No tienen micrófono, dicen. Bueno, continuemos. De mi parte, pues solo animarles, jóvenes. Siempre les menciono de que es necesario no solamente crecer en el contexto académico, ¿verdad?, del aprendizaje, sino que esto de los valores es muy, muy importante de que lo retomemos. Bueno, ánimo, jóvenes. Solo quiero compartir una información que tengo acá en cuanto a los tipos de investigación. Ahí aparecen los objetivos. Tengo entendido que ustedes en segundo año llevan una sección o unidad que hace referencia a los tipos de investigación y sobre todo el típico que es la investigación científica. Pero a partir de ello, si ustedes buscan información, pues aparece una serie de tipos, es más, bastante complejo, ¿verdad? Y en nuestra especialidad, en nuestra carrera, si ustedes buscan incluso en la web, tal vez lo que ustedes pueden encontrar son recopilaciones de tesis o sí, de tesis, final de carrera en ingeniería eléctrica, electrónica. Sin embargo, no existe en sí algo así como un lineamiento para
digamos, esto es lo que se tiene que hacer, lo que se debe seguir. Siempre, si ustedes encuentran información, siempre va a ser relacionado o ejemplos con, digamos, las ciencias sociales u otras ramas. Pero en el caso de nuestra especialidad, digamos, por de electricidad, mecánica, todas esas áreas, es un poco, un tanto difícil encontrar información de cómo llevar la secuencia de investigación o que llevemos una serie de pasos. Primero debemos hacer esto, luego vamos a hacer esto otro cuando tengamos esto. Y quizás considero que es de esa forma porque la mayoría de proyectos se deben dar a conocer y se ejecutan, se realizan, es decir, se presenta algo funcional, algo tangible, algo que debemos observar y sobre todo que funcione. Entonces, por esas razones, pues por naturaleza, esa naturaleza, no podemos encontrar mucha bibliografía específica. Incluso hemos buscado partes elementales en otras instituciones de que sí existe, digamos, una serie de pasos precisas para nuestra especialidad, pero de momento no lo hemos encontrado. Sí, de nuestra parte les proporcionamos unos lineamientos que aquí los hemos estudiado, elaborados y revisados por un especialista, y es lo que presentamos. Cuando el jurado les haga una sugerencia, mire, fíjese que los objetivos no van en esta sección, o los alcances van antes de, o las aplicaciones tienen que ir en esta sección, o la parte del marco teórico en este capítulo. Si le llegan a mencionar sobre ese aspecto, pues ustedes no tienen nada que ver, porque al final es el docente, en este caso de mi persona, quienes doy los lineamientos y si hay sugerencias, esas sugerencias van directamente a mi persona. Eh, Eso no les contrarresta punto, porque ya ha sucedido que más de algún jurado les ha dicho, mire, ¿por qué dejó esta parte en esta sección del trabajo escrito? Bueno, fácil defenderse, pues seguimos los lineamientos proporcionados en ese contexto. Entonces, aparecen aquí unas características del método científico, dice. Esto pues básicamente utiliza la comprobación y es ahí donde nosotros nos basamos. ¿Ya? Nos basamos en cuanto a lo práctico, a lo tangible, a lo funcional. Y aquí dice utilizar la comprobación de los hechos para formular y resolver problemas. Experimentación controlada, define, mide y controla las variables del problema para resolver, para obtener soluciones científicas. Es un poco complejo el poder estar mencionando o explicar, este, como lo dice acá, de manera breve, en qué consisten los métodos o cómo realizar los pasos para llevar a cabo la investigación científica. Pero de momento tenemos acá algunos aspectos elementales para poder retomarlos y que nos puedan guiar qué es en sí o para dónde vamos, que es uno de los propósitos de los objetivos que nos conducen, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Tenemos en primer momento el método deductivo y dice que consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Esto es en sí como la definición del método deductivo. El método deductivo consta de las siguientes etapas: determina los hechos más importantes en el fenómeno para analizar, deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. Esto pareciera que todo es en el orden teórico, pero como ya les mencionaba que nosotros presentamos algo práctico, un prototipo en el que debe
o debe funcionar. Ya aquí no es que, mire, quedamos al 50%, no, tiene que ser un funcional. Otro aspecto es que no establecemos hipótesis. La mayoría de investigaciones se establecen y ahí les hacen menciones de las variables. Sin embargo, pues acá no las retomamos estas partes. Como ya bien se conoce, la investigación es un proceso sistemático, organizado eh, y objetivo cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento. Esto de la pregunta o hipótesis, pues es como el planteamiento del problema y la información sobre algo desconocido. Es un proceso de producción de nuevos conocimientos. Aunque podamos retomar un ejemplo, eh, el proyecto de sus compañeros que salieron el año antepasado, la CNC, LASP. Aunque usted me diga, bueno, mire, vamos a retomar este proyecto, pues ya tenemos ciertos materiales, hoy lo vamos a hacer de otra estructura, porque la que hicimos es en madera. Le vamos a dar una nueva imagen, lo vamos a hacer en quizás un mueble de metal, vamos a mejorar esta parte. Todo eso genera nuevo conocimiento y por esas razones pues se menciona y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. En ese caso pues sabemos que no es algo desconocido, pero seguimos aprendiendo, seguimos adoptando muchas formas. Aparecen los enfoques de la investigación. Por ahí aparece un cuantitativo, un cualitativo, y dentro de esos enfoques retomamos ciertas características y las que vamos a tomar nosotros, como les digo, la que más se acerque, la que más refleje a lo que nosotros queremos dar a conocer. Bien, entonces, una característica del investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes que estudia y analiza mediante procedimiento estadístico. Esto es algo que nuestros compañeros de comercial ejecutan o realizan. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Aquí tomamos variables, conceptos relacionados a la hipótesis. Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, por eso, cuantitativo, y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra manera, las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizan por medio de las estadísticas. Investigamos, recopilamos datos, información. Acá pues nosotros, bueno, en otras palabras, le llaman como extraer un cierto muestreo en eso, en esa etapa. También dice que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible y por eso pues se retoman, se extraen datos bastante certeros. Los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador, es decir, no podrían ser alterados. Esto debe evitar que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran. Esto sucede, como les decía, vamos a retomar este ejemplo o algo así como cuando estamos vendiendo un producto.
y retomamos. Y entran aquellas preguntas o dudas. ¿Será que lo vamos a vender? ¿Será que vamos a obtener buenos resultados? En pocas palabras, se busca minimizar las preferencias personales, es decir, porque a mí me agrada, porque yo quiero esto, y nosotros pensamos que lo que a nosotros nos agrada le va a agradar al público. Tomamos en cuenta ese aspecto. En esta misma investigación se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo, una muestra, un universo de cierta población que nosotros mantengamos. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Se deben retomar. Este enfoque utiliza la lógica del razonamiento deductivo que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. Quizá, bueno, ya lo decíamos al principio, no tomamos lo que son estas hipótesis y las comprobamos, pero sí estamos haciendo pruebas constantes, digamos, para que los circuitos llegaran a funcionar. Como les decía, quizás esto de las hipótesis no va escrito, no aparece dentro del trabajo que presentamos, pero a medida de que vamos avanzando, vamos construyendo, vamos definiendo, haciendo los circuitos, pues nos vamos dando cuenta, por así decirlo, este circuito necesita tanta intensidad, tanta corriente. Traigo ejemplo, hubo un grupo, no recuerdo qué estaba, cómo se denominaba el proyecto, pero se hicieron varias pruebas. Se hicieron, bueno, se estuvo maquilando algunas tarjetas, los circuitos, planchando, lo que ustedes llaman el planchado, para las pistas. Pero de pronto, bueno, se hizo se iba a conectar a una batería, pero la cantidad de corriente era bastante exagerada, era bastante alta. Por lo que se hizo la primera prueba, no funcionó. Segunda prueba de otra pista. Imagínense todo lo que implica el proceso de la pista. Implica el de hacer una pista y se hicieron como 4 pistas, entre ellas ya finalizadas, maquilarlas. Y el detalle estaba en cuanto a los cálculos de intensidad, pues era, por decirlo, las pistas tendrían que haber sido más anchas, más amplias. Y pues bueno, al final pues sí funcionó, se hicieron esas pruebas, se estañó, bastantes se estañaron, pero igual, como les decía acá, se busca de cierta forma comprobar y que experimentar para que esos circuitos puedan acoplarse. Bien, luego tenemos el enfoque cualitativo, a veces referido como una investigación naturalista, fenomenológica, dice aquí, interpretativa. Y aquí tenemos algunas características más relevantes. Y en esto dice que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo. Vamos a ir viendo algunas diferencias sobre esto. Bajo la búsqueda cualitativa, dice, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar. El investigador comienza examinando el mundo social, lo exterior, y que este proceso se desarrolla de una
teoría coherente con lo que se observa en lo que se ocurre. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Este enfoque, esta investigación científica, por así decirlo, se asemeja o es la que más nosotros podemos utilizar o es la que vamos a utilizar para ir deduciendo o ir haciendo nuestro proyecto. Va a ir un apartado que nos dice metodología aplicada. Entonces es donde vamos con la descripción de este enfoque y es el cualitativo. Más abajo tenemos acá los tipos de investigación y ahí aparece la básica, la aplicada, de campo, explicativa y pues de estas definiciones pues retomamos la que más convenga o la que más se adapta a la realidad o al proceso que nosotros vamos a efectuar. Por ejemplo, en la investigación básica, denominada también pura, teórica o de dogmática, se caracteriza por que parte de un marco teórico y permanece en él. Aquí se formulan nuevas ideas, nuevas teorías, perdón, o modificar las ya existentes. En la aplicada, es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarlos en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Un ejemplo de eso dice que son los protocolos de investigación clínica. Eh, este tipo de investigación es la que más se acerca, o mejor dicho, nosotros quizás nos acercamos a esto porque ya está definido en la investigación aplicada. Y luego tenemos la investigación de campo. Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema de un contexto determinado. Y por último, la explicativa. Esta requiere una combinación de los métodos analítico y sintético. Y básicamente, pues, trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. Luego aparecen un par de clasificaciones sobre los tipos de investigación. La investigación histórica, descriptiva y la experimental. Dentro de esto, la que nosotros retomamos es la experimental, es la que se basa en el control o experimento de laboratorio, en donde todos los factores se tienen totalmente controlados por el investigador. Bien, a manera de que, o a medida de que vayamos avanzando, vamos adaptándonos, vamos ubicando la teoría. En cuanto a las entregas, pues también nos ayuda a ir definiendo, ir mejorando eh, todo lo que se va a entregar en el trabajo escrito, ya sea digital o en físico. Y a medida de que, como les decía, bueno, avanzamos, pues eso mismo nos vamos agregando. Bueno, vamos a detener la grabación. Que usted nos comentara sobre las otras ideas que encontraron, o no sé, bueno, el día de ayer estuvimos en el conversatorio proponiendo otras alternativas de propuesta, pero no sé si tienen alguna específica para seguirla alimentando o seguir buscando información al respecto. Usted, Jaime, perdón, Diego, no sé si siguió buscando. Sí. Ajá, ajá, sí.
Sí, bueno, aquí hay que considerar como ese factor que usted mencionó al principio. Y si hay otras ideas o propuestas, bienvenidos y vamos a continuar buscando información. No sé si alguien investigó sobre, digamos, cómo hacer o realizar una aplicación para su smartphone o el celular y que pongamos uno a la entrada y que solo se ponga usted frente y pueda retomar, no sé, puede hacer un escáner y retomar la temperatura, y que esa temperatura vaya registrada. No sé, ya son cuestiones de informática, pero no sé si alguien ha investigado sobre eso. Sí, sí. Bueno, pero también está la otra parte de que podemos implementar no solamente, digamos, con escáner, sino buscar información sobre sensores de temperatura que no sean de contacto. Poder buscar información sobre eso y qué se puede hacer, ya que, bueno, poder utilizar algún Arduino o algo así por el estilo, o si tienen otras alternativas, pues igual, pero que sean, digamos, bueno, basándonos en esa idea, retomar temperatura de forma automática, pero que eso se vaya registrando, que vaya a una base de datos. Ahí sí ya estaríamos abarcando dos áreas, digamos, la parte electrónica y la parte de de programación, digamos, informática. No sé, Priscila, usted si ha buscado algo más, igual Dustin, Priscila. Ajá, ok. Sí, bastante interesante sobre eso. Igual, y eso sería una buena alternativa, que se llegara a realizar, ¿no? Una buena propuesta, un buen proyecto, pero igual hay que seguir analizando y viendo la factibilidad de eso. Dustin, no sé si ha investigado algo más. Vaya, ok, sí, vaya, ok. Lo que vamos a realizar luego es lo siguiente. Bueno, ustedes están ahí en su casa, pueden accesar en cualquier momento ahí a internet. Aquí, pues, ustedes saben que no tenemos que trasladar allá al salón de informática. Se va a ir Jaime, bueno, nos vamos a ir para allá y vamos a seguir buscando propuestas. La siguiente, o mejor dicho, tipo 12:40, cuando falten 20 a la una, vamos a retomar la llamada. Si usted quiere desconectarse en este momento y seguir buscando información, pero 20 a la una vamos a volvernos a conectar y vamos a dar nuevas propuestas sobre esto. Me gustaría, como creo que tienen, no, mejor dicho, se lo voy a pedir en una hoja con una breve descripción de lo que ustedes investiguen. Ya pueden presentar una o dos propuestas. El presente va a ser ponderado, ¿de acuerdo?
Bien, no sé si se encuentran ya listos para proponer sus ideas, jóvenes, o de lo que hayan encontrado. ¿Verdad? Dustin, Diego, Priscila salió. Ok. Ajá, Dustin, ¿qué nos va a proponer esta ocasión? Vale, ok. Estamos comentando acá con Jaime que tiene alguna, bueno, encontró otras ideas sobre el cultivo. Está observando que lo puedes controlar con el celular, ¿verdad? Es como una cabina. En la cabina, tiene ventilación, hay sensores de temperatura y ahí puedes, ajá, se puede regular. Bueno, no sé si ustedes tienen algo que compartirnos, Diego, Dosti, sí. Bueno, los costos sí, de acuerdo a la instalación, todas las qué elementos o materiales, sí, ¿verdad? Creo que sí. Decía al principio, ¿verdad? Que se eleva bastante. Ajá, sí, tiene razón. Bueno, ahí no, bueno, haríamos uso de algunos tipos de sensores o algo así. Ajá, sí.
Ok. Y bueno, no sé, Dustin o Priscila, si nos quiere compartir algo más que han encontrado. Saneamiento, creo. Ujú. Sí, suena bien interesante todo lo que ha mencionado. Y por supuesto que son propuestas de las que el mundo espera de la sociedad, pues solo pues basta ver a nuestro alrededor en cuanto a publicidad, de cómo estamos llevando a cabo los recursos, cómo los estamos cuidando. Entonces, sí, yo considero que sería una buena propuesta, pero este, tendríamos en primer momento, vaya, usted ya nos dio a conocer el proceso, ¿verdad? Los cuatro pasos, pero en cada proceso, ¿qué implica, digamos, dónde se va a conducir el agua o dónde se va a contener? Y lo que también mencionábamos con Diego, ¿verdad? ¿Qué tipo de sensores? La parte eléctrica, parte electrónica, si va a medir niveles eh, de pH, de presión, o sea, tendríamos que evaluar todo eso y dónde aplicaríamos la electrónica para esa parte. Ajá, sí, tiene razón. Sí, tendríamos que diseñar. Recuerden que no es que vamos a montar en sí toda una planta completa, pero se debe presentar más que todo el prototipo, tiene que ser a escala. Lo que vayamos a hacer tiene que ser a escala. Digamos, para esto, como una propuesta, tener los detalles de tuberías, de caños, eh, una maqueta, ya imagínense una maqueta, pero que en este caso va a ser ya aplicado, o sea que sí tiene que haber una muestra del funcionamiento, de todo eso, y debemos tenerlo y traerlo bastante en cuenta en ese contexto. Dustin, no sé si tiene que compartirnos algo. Ah, un detector de mentiras. Ajá. Pero igual, esto acá no es que, bueno, solamente esa propuesta.
Mm. No, pero fíjese que algo que mencionó Diego es importante. Ey, usted habló del detector de mentira, ajá, pero ya Diego le estaba dando otra aplicación. Entonces, algo similar puede suceder en otras propuestas de idea. Probablemente, bueno, un proyecto que cumpla cierta función, pero agregándole esto otro, ¿para qué me va a ayudar? ¿Qué otras opciones tengo? Entonces, sí, está bien, me parece, pero hay que seguir pensando qué más podríamos aportar. Bien, ya estamos por finalizar. De acuerdo a lo que ustedes han investigado, vamos a tratar de investigar qué materiales vamos o se pueden usar. Ya mencionábamos algo sobre los tipos de sensores para medir, qué sé qué, el nivel del pH, ¿qué más? De fósforo mencionó Diego, ¿qué más podemos medir? Caudal, ¿verdad? La presión, ver todos esos factores, ¿verdad? Y qué tan factible, ya mencionaba algo sobre el contexto económico. Y dentro de los lineamientos, pues se ubican que los costos los asume el estudiante, ¿verdad? El responsable familiar. Pero si se podría encontrar alguna asociación, alguna ONG que esté interesado. Por ejemplo, esta propuesta de la que ustedes han mencionado, el- sobre la utilizar o reutilizar el recurso, en este contexto de agua, muchas de las ONG están bastante interesadas. Fíjense, bueno, no sé si ustedes casualmente casi no veo noticias, ni no nos queda tiempo, ¿verdad? Pero casualmente, bueno, algo así como que íbamos pasando. Y estaba saliendo una noticia en donde que ayer les hice mención sobre eso, de la concentración de luz solar. Entonces, no sé si aquí en el país o en otro país, pero no sé, no le puse atención de dónde. Pero sí que ubicaban como un tipo de parábola, creo que esa es una antena satelital, pero es solo la base, recubierta con, no sé si era aluminio o qué, pero que concentraba a una cierta temperatura el calor y que eso en no sé en cuántos minutos hervía tantos litros. Entonces, todas esas cuestiones así, créanme que llaman mucho la atención y que la mayoría de sociedad o poblaciones ONG, mejor dicho, están interesados o podrían estar interesados en ese tipo de proyectos. Entonces, para la próxima sesión creo que vamos a seguir proponiendo alternativas y si ustedes encuentran otras, pueden consultar ahí con sus familiares. Bueno, ya habíamos mencionado, voy a detener la grabación aquí. Ya habíamos mencionado sobre, bueno, sus familiares que son profesionales, algunos ingenieros, doctores,